Vamos a llamar lista. Sofía, ¿qué? Perdón, Sara González. Presente, profe. Sofía Muñoz. Presente, profe. Dayana Paula Chávez. Presente, profe. Carol Juliana Cuásquer. Presente, profe. Buenos días. Amanda Juliana Caicedo. Carlos Andrés Barrios. Presente, profe. Paula Camila Carrillo. Presente, profe. Lady Daniela Fernández. Presente, profe. Oscar David Rodríguez. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Paula Andrea Ramírez. Presente, profe. Samuel Grimaldo. Presente, profe. Andrés Felipe Timón. Presente. María José Gutiérrez. Presente. Alejandro Vega. Presente. Angie Dayana González. Presente, profe. Nailen Lizeth Peña. Presente, profe. Laura Sofía López. Presente, profe. Sofía Catalina Díaz. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Juan Sebastián Valderrama. Presente, profe. Javier Steven Gómez. Presente, profe. Joy Marandrés Alvira. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días. María Camila Duque. Presente, profe. Mariana Jiménez. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Juanita Santos. Buenos días, profe, presente. Buenos días. David Alejandro Lima. Presente. Diego Orlando Prado. Presente. Andrés Felipe Cerquera. Presente. Paula Daniela Ramírez. Presente, profe. Jimena Tobar. Buenos días, profe. Presente. Buenos días. Juan Sebastián Corredor. Buenos días, profe, presente. Buenos días. Laura Rodríguez. Buen día, profe, presente. Buenos días. Yurani Munevar. Día, profe, presente. Buenos días. Neris Estela Ramos. Buenos días, profe. Estoy junto con Sofía Muñoz. Perfecto. José Omar Marín Valderrama. Presente, profesora, buenos días. Buenos días. Germán David Peña. Buenos días, presente. Ok. Bueno, hoy estamos todos. Muy bien. Bueno, chicos, ¿qué tareas teníamos para el día de hoy? ¿No teníamos tareas? ¿Estoy loca? ¿No les dejé tareas? Buenos días, doctora. Buenos días. Nos dejó de tarea pues consultar esos puntos negros que ya usted en la clase dijo que era mejor poder llevar y que es la crenación. Muy bien. ¿Quién quiere participar? ¿Puedo participar yo? Sí, adelante. ¿Quién eres, Angie? Soy Diego Prado, solo que como estoy al lado de ella y para evitar el efecto de eco estoy hablando a través del micrófono de ella. Ah, bueno. Está bien. La crenación se da por las fuerzas de osmolaridad. Resulta que un eritrocito que esté en una solución hipertónica, es decir, en una solución con demasiados solutos, el agua intracelular, por la tendencia a generar el equilibrio osmótico, va a intentar salir del eritrocito. Las fuerzas ejercidas por la membrana celular van a hacer un contrapeso a esa fuerza y eso es lo que va a generar que el eritrocito se deforme. Y a ese fenómeno le llamamos crenación. Ok, perfecto. Muy bien. ¿Y cuál sería, digamos que, el efecto contrario a la crenación? O sea, ¿qué pasa cuando el solvente en el que se encuentra la célula es hipotónico?
En ese caso, la célula tendría análisis porque el agua extracelular iría hacia una región de mayor solutos, que es la región intracelular. O sea, la célula tendría más solutos que su ambiente y entonces el agua extracelular ingresaría a la célula y es probable que se estalle gracias a la expansión. Ok, muy bien. ¿Y cómo se llama eso? Hemólisis. Sí, hemólisis. Sí, pero entonces el concepto es aumento de la turgencia celular, que tiende a la lisis. ¿Listo? Bueno, muy bien, chicos. Entonces, vamos a revisar, a terminar de revisar el extendido de sangre periférica con hallazgos significativos. Bueno, aquí en esta imagen lo que podemos observar es en la izquierda un extendido de sangre periférica normal con unos eritrocitos con características usuales, digámoslo así, y a la derecha la diferencia con un paciente que tiene una anemia por déficit de hierro. Para empezar, tenemos una densidad de la masa eritrocitaria que es muchísimo menor, pero el hallazgo característico es los eritrocitos con un aumento del centro blanquecino, digamos así, pero es por pérdida del elemento que le da el color a la sangre, que es la hemoglobina. ¿Y por qué no se está formando la hemoglobina de forma perfecta? Pues porque no tenemos el hierro suficiente. Recuerden los cuatro orígenes fisiopatológicos de la anemia. Es por aumento de la destrucción, pérdida sanguínea, por alteraciones en la producción como tal, o que no tengamos los elementos suficientes para producir los eritrocitos maduros hacia el final de la producción eritrocitaria. ¿Listo? Entonces, ¿cómo esperaríamos ver los índices eritrocitarios en este paciente? ¿Podría por favor repetir la pregunta? Sí, ¿cómo veríamos los índices eritrocitarios? Recuerden que los índices eritrocitarios son el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Disminuido. Ajá, ¿y cómo lo dirías? Sí, profe. Ajá, exacto. Entonces, lo que veríamos dentro del hemograma sería una anemia, ¿cierto? O sea, esperaríamos que la hemoglobina estuviera por menor a 13 gramos por decilitro en un hombre y menor a 12 en mujeres. Segundo, pues el volumen corpuscular medio estaría disminuido, entonces veríamos eritrocitos pequeños, anemia microcítica, hipocrómica porque la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media está disminuida. ¿Listo? Eso es lo que veríamos. ¿Listo? Y la causa subyacente es por déficit de hierro. Es solamente un ejemplo. Listo. Acá podemos ver una de las características que podemos identificar en extendido de sangre periférica que nos habla de dos cosas. Nos puede hablar de dos cosas, de macrocitosis o de una infección que está en curso y que es una infección severa, ¿sí? Entonces, esto que ustedes ven aquí se llaman neutrófilos hipersegmentados, y la hipersegmentación de los neutrófilos es un signo o es un síntoma de que la médula está reaccionando o está hiperalerta, digámoslo así. Entonces, genera la producción, espérenme, pongo el láser. Entonces genera la hipersegmentación, que quiere decir que ese núcleo usualmente tiene dentro de 4 hasta 5 segmentos nucleares. En la hipersegmentación podemos ver más de 5, que aquí obviamente no los alcanzamos a ver todos, pero en una sola célula que primero está grande, ¿sí? Y segundo tenemos
más, acuérdense que esto es una imagen 2D, ¿no? Pero todas las células son 3D. Entonces, aquí solamente estamos viendo las que se alcanzan a ver en esta foto que es de microscopía electrónica. Pero las células están en 3D. Entonces, muy probablemente, si en 2D estamos viendo de 4 segmentaciones, en 3D, muy seguramente son más de 5. ¿Listo? Entonces, los neutrófilos que hemos visto previamente, por ejemplo, este que tenemos acá, este neutrófilo solamente vemos una y tal vez un poco acá de 2 segmentaciones. Esto es lo normal que alcanzamos a ver. Los neutrófilos hipersegmentados son una reacción ante el requerimiento de neutrófilos en la periferia. ¿Listo? También estos neutrófilos hipersegmentados los podemos ver en ciertos tipos de anemias, como anemia megaloblástica, que la vamos a ver también. ¿Listo? Aquí, estos son los boliquesos que les estaba hablando hace 2 clases. Cuando vemos esferocitos, son glóbulos rojos que son atípicos porque no tienen su centro definido, y si lo tienen, están con una distribución atípica, ¿sí? Entonces, son supremamente redondeados y los glóbulos rojos son oblondos, es decir, que tienen una forma que es regular, pero que es en forma de disco, ¿sí? Estas células son supremamente redondas con un núcleo no definido, y son pequeños. Entonces, la esferocitosis, así se ve en un extendido de sangre periférica, y como ustedes pueden ver, la distribución del volumen también es irregular. Entonces, podemos ver primero microcitosis, ¿sí? También podemos ver hipocromía o a veces normocromía en el hemograma. Y lo característico es un ancho de distribución eritrocitaria amplio, ¿sí? Un RDW más del 15%, porque tenemos los esferocitos, aunque todos son pequeños y todos tienen la misma forma, pueden tener distintos tamaños. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno más pequeño, este que tenemos acá, con una concentración de hemoglobina tal vez un poco mayor, pero al mismo tiempo también tenemos esferocitos que tienen una concentración de hemoglobina menor visualmente. Entonces, esto hace que la distribución, el ancho de distribución eritrocitaria sea amplio. ¿Ok? Bueno, aquí podemos ver varias alteraciones. ¿Quién me puede mencionar una? Los equinocicios. ¿En dónde? Mitad superior izquierda. Mitad superior izquierda. Sí, por ese, más cerca de la esquina de ese cuadro que acaba de dibujar. O creo que eso es un equistocito. A ver. Bueno, vamos a ser más específicos entonces. Veo un trepanocito en la esquina superior derecha de ese cuadro que acaba de marcar. Un acantocito hacia abajo. De ese mismo recuadro. ¿Este? Sí. Muy bien. ¿Qué más ven por allí? Profe, ya dijeron equinocito, es que no lo escuché. No sé cuál equinocito. No sé si lo han dicho. ¿Cuál sería un equinocito por ahí? Por ejemplo, eso está en la parte inferior derecha, que ahí son como las proyecciones citoplasmáticas. Inferior derecha. Ese. ¿Este? No, el otro, el que está dentro abajo. ¿Este? Sí. No sé si sea, pues me parece. Aunque pensé primero que era como el de la lágrima. Ok, listo. Entonces, muy bien, ya han dicho pues, varios aspectos. Lo que estamos viendo acá, aparte de los hallazgos en cambios de la turgencia celular,
ustedes identificaron este drepanocito de aquí arriba, ¿sí? Y esto que ustedes ven acá y que tú identificaste como un posible dacriocito son fragmentos de eritrocitos que han sido lisados. Entonces, por ejemplo, este es un fragmento, este de aquí es otro fragmento, este está próximo al ISIS, ¿sí? ¿Cómo? Dime. Tengo la siguiente duda y es si hay eritrocitos de distintos tamaños, si el ancho de distribución eritrocitaria es heterogéneo, ¿cómo esperaríamos encontrar el volumen corpuscular medio? Depende hacia dónde se inclina el ancho de distribución eritrocitaria, ¿sí? Entonces el volumen corpuscular medio, recuerden que es un promedio, ¿sí? Entonces el RW complementa el volumen corpuscular medio. Entonces yo puedo tener un volumen corpuscular medio elevado, con tendencia a la elevación, con un RW también elevado, ¿sí? Entonces, devolvámonos acá. Entonces, supongamos que mi ancho de distribución eritrocitaria es amplio, ¿sí? Como tú mencionas, una distribución heterogénea, pero yo puedo tener, aunque el ancho de distribución eritrocitaria sea amplio, mi promedio, que viene siendo el volumen corpuscular medio, puede estar hacia la macrocitosis, ¿sí? O también puede estar hacia la microcitosis, ¿sí? Por eso es importante ver el RW, ¿okay? Porque el volumen corpuscular medio solamente me va a decir un punto, es como una foto de todos, un promedio de todos. Pero el RW me va a decir qué tan diferentes son entre ellos. Entonces yo puedo tener un volumen corpuscular medio normal con un promedio central y el RW me confirma que si ese ancho es pequeño, todos son muy similares, ¿sí? Pero si yo tengo un volumen corpuscular medio con tendencia a la macrocitosis o con macrocitosis, ¿sí? Con un RW amplio, ¿sí? Puedo tener, me está diciendo que la gran mayoría tienden a ser grandes, pero tengo variabilidad hacia normal o pequeños. Igual si tengo el volumen corpuscular medio hacia la microcitosis. Entonces tengo, la gran mayoría son microcitos, pero con un RW puede ser también homogéneo porque yo puedo tener microcitosis que todos sean microcitos, entonces el RW va a ser angosto, pero también puedo tener microcitosis con un RW ancho. ¿Sí? Entonces depende. Yo puedo, no necesariamente un RW ancho me habla de volumen corpuscular medio amplio, ¿no? Pues aumentado, ¿no? En este caso. Vale, muchísimas gracias, doctora. Bueno, entonces volvámonos. Bueno, esta imagen me sirve para ayudarles a diferenciar. Miren que ustedes ven aquí la anemia de células falciformes, el drepanocito. El drepanocito tiene, aunque tiene una forma supremamente irregular, ven que no tiene proyecciones, ¿sí? No tiene proyecciones. Simplemente son producidos así desde la médula ósea y no hay cambios en la turgencia porque ese es el origen, digamos, de la anemia. ¿Sí? El origen de la anemia es que hay una mutación que hace que la hemoglobina no se plegue correctamente y cambie la estructura del eritrocito. ¿Sí? La imagen que estábamos viendo, esta que ustedes ven aquí, sí, tienen una imagen muy similar a los drepanocitos, ¿sí? Entonces, uno pensaría en dos cosas. Un inicio de una crisis drepanocítica o el inicio de una lisis celular incipiente. Entonces, ¿por qué decimos eso? Porque esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, que se puede confundir con un drepanocito, en realidad es un esquistocito, que son fragmentos de eritrocitos lisados, y que ya han pasado por el proceso de crenación
o turgencia, cualquiera de los dos. En este caso, lo más probable es que sea crenación, porque tenemos acá un acantocito. Y estos son los fragmentos que quedan libres. ¿Sí? Entonces, lo que quiero que vean con esto es que podemos tener hallazgos diferentes. ¿Sí? Nosotros estructuramos el aprendizaje así para que ustedes identifiquen claramente, pero en un solo paciente podemos tener muchos hallazgos. ¿Sí? Adicional a eso, hay unos eritrocitos que son aparentemente normales, pero están hipocrómicos, ¿sí? En comparación, por ejemplo, de este. ¿Ok? Entonces, este es un paciente con una crisis drepanocítica. Yo no sé si les he explicado la anemia, no sé si les he explicado. ¿Ustedes conocen más o menos cuál es la fisiopatología de la niña drepanocítica? ¿Por qué se da? ¿Han leído un poquito de eso? ¿O anemia de células falciformes? Disculpen. ¿Sí? No recuerdo puntualmente, pero pues diré lo que más o menos mortalmente sé. En la enfermedad de células falciformes ocurre una mutación puntual en los genes que codifican la hemoglobina, formando en las células anormales bueno, se simboliza como HBS. Esa hemoglobina, esa HBS, cuando el eritrocito se desoxigena, cuando el eritrocito va con esa hemoglobina normal y entrega el oxígeno, cambia de forma y se vuelve un drepanocito, pero cuando vuelve a oxigenarse, vuelve a su forma más o menos normal. O también cuando va circulando en sangre y por daño mecánico o por daño oxidativo, se puede formar una célula falciforme irreversible, que independientemente de si entregó o no el oxígeno, ya no regresa ni a su forma original, sino se quedó como un drepanocito para siempre. Eso es lo que podría destacar. Muy bien. Sí, has dicho cosas importantes. Primero, el origen, que claro, es una mutación, es una alteración del ADN que codifica para la proteína, la porción beta de la globina. Entonces tenemos recuerden que la hemoglobina son 4 dímeros, 2 alfa y 2 beta. Y el que está mutado es la porción beta, la porción de la beta globina. Entonces ella se forma, pero tiene un punto alterado y es un ácido glutámico por una valina. Entonces el ácido glutámico es supremamente diferente y forma una estructura tridimensional diferente a la hemoglobina convencional. Entonces, la valina que queda allí es un aminoácido muchísimo más pequeño y eso cambia el sitio de unión al grupo M y al oxígeno. Entonces, como tú mencionabas, ella se forma inicialmente, ¿sí? Y ella va con el eritrocito, pero cuando el oxígeno es liberado, cambia la conformación de esa hemoglobina, ¿sí? Y esa hemoglobina queda dentro del citoplasma y hace que cambie la estructura del eritrocito. Una vez convertido en drepanocito, que es la imagen que hemos visto, es muy difícil que se devuelva eritrocito normal. Y estos drepanocitos son supremamente rígidos y obstaculizan el paso de los otros eritrocitos que no se han alterado.
¿ok? Entonces eso hace que haya obstrucción de los capilares y genera los síntomas floridos pues, de una anemia drepanocítica, ¿no? Puede haber daño microvascular con pérdida de extremidades, también podemos tener infartos de todos los órganos, infartos intestinales, infartos del vaso, infarto agudo del miocardio, cerebrales por oclusión de los capilares, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con estos eritrocitos que están deformes? Ellos están destinados a morir de forma temprana. Entonces, ellos tienen un tiempo de vida media muchísimo menor, no alcanzan ni siquiera el mes, son hasta máximo unos 20 días, ya esos glóbulos rojos se están perdiendo. Entonces, hay una pérdida crónica de eritrocitos, ¿sí? Esos pacientes a cambio compensan con aumento de la producción, pero a largo plazo, como es una hemoglobinopatía y aparte el paciente nace con eso, entonces son pacientes que van a tener una anemia crónica y aparte también al mismo tiempo tienen anemia ferropénica, porque esos eritrocitos que se lisan en la periferia no vuelven a su reciclaje normal, ¿sí? No se recicla su hierro y ni tampoco sus aminoácidos, entonces esos pacientes también tienen anemia ferropénica. Resulta que los pacientes hay detonantes para la producción de eritrocitos. Recuerden que el oxígeno y el consumo de oxígeno renal es el que nos va a indicar o dar la parada para la producción de eritropoyetina que estimula la médula y por lo tanto la médula va a producir más o menos eritrocitos de acuerdo a la necesidad, ¿cierto? En casos donde, por ejemplo, un paciente se exponga a estímulos con poca oxigenación, por ejemplo, un paciente que vive normalmente en el Chocó, ¿sí? Porque la anemia de células falciformes es más común en pacientes afrodescendientes, tienen esa heredabilidad particular. Entonces, en Colombia tenemos una zona que es endémica, si se puede decir, para anemia de células falciformes, que es la zona del Cauca y puntualmente en la zona del Chocó, en el Pacífico. Entonces, si un paciente de esos nunca a nivel del mar, porque estamos a nivel del mar, se expone, por ejemplo, a subir a Monserrate, ¿sí? A subir a Monserrate. La suplencia de oxígeno o el oxígeno que requiere digamos, para nivelar sus funciones biológicas es mayor, entonces el eritrocito tiene que entregar muchísimo más oxígeno con una hemoglobina que está defectuosa. Entonces, eso puede desencadenar una crisis drepanocítica. Entonces, el paciente no venía hemolizando porque no tenía los requerimientos de oxígeno aumentados a nivel del mar, pero cuando se expone, por ejemplo, a alturas, subir a Monserrate, es solamente un ejemplo, ¿no? O irse a La Paz, Bolivia, o irse al Monte Everest, o meterse en una cueva con poca oxigenación, eso hace o desencadena una producción aberrante y rápida de eritrocitos, que son más y que se van a producir con la hemoglobina alterada y que son muchísimo más frágiles en la periferia. Entonces, ¿cómo se ve esto en la vida real? El paciente se va a empezar a sentir, a tener síntomas, ¿sí? Lo primero que aparece usualmente es dolor, ¿sí? Es dolor en las extremidades, dolor abdominal, dolor torácico, cefalea, ¿sí? Y posteriormente, cuando empieza la hemólisis, aparece la ictericia, ¿sí? Aparece ya los drepanocitos y todo el cuadro florido de la anemia drepanocítica. Entonces uno puede ver un estadio temprano, que es el que estamos viendo en la imagen, en la cual se empieza a analizar los eritrocitos, y empieza la formación de los drepanocitos. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí cerramos los datos curiosos. Bueno, esto que ustedes ven aquí es un extendido de sangre periférica supremamente atípico,
¿sí? Ya vamos a ver cuánto es el porcentaje de reticulocitos normal, tiene que ser menos al 2% de toda la masa eritrocitaria, y aquí perfectamente hay más del 20% de reticulocitos respecto al total, ¿sí? ¿Cómo sabemos que es un reticulocito? Tenemos un citoplasma que está bastante desarrollado, que se parece mucho al de un eritrocito maduro, pero con fragmentos de núcleo que no son funcionales, o sea, no tenemos una membrana definida del núcleo como en el eritroblasto ortocromático, sino que son fragmentos libres y pequeños de restos nucleares. O sea, empezó el proceso de degradación y de maduración citoplasmática, pero no alcanzamos al estadio de eritrocito. Lo que nos habla la presencia de reticulocitos es que la médula está funcionando, o sea, ella está respondiendo al aumento de los requerimientos de eritrocito. Tanto es así que saca de forma prematura los reticulocitos y ya de forma más avanzada el eritroblasto ortocromático, pero inicialmente saca los reticulocitos para que apoyen a los eritrocitos que ya están maduros, ¿no? Entonces, esto lo que nos indica es que la médula está funcionando, el origen de la anemia probablemente no es central, o sea, el problema no está en la médula, sino que hay algo adicional que nos está generando la pérdida de la masa eritrocitaria. Pero la médula está funcionando porque está llegando hasta los últimos estadios, que es reticulocito y sangre periférica. Dice, el valor normal de lo que tenemos que encontrar en periferia de reticulocitos es dentro del 1 al 2%. Del 1 al 2%. Usualmente nos lo van a representar en porcentaje. El porcentaje de reticulocitos en el hematocrito simplemente nos va a decir de cada 100 eritrocitos vemos un reticulocito normal, ¿no? De cada 100 eritrocitos vemos 2 reticulocitos, también normal. Si empezamos a ver a partir del 3, 4, 5 y de ahí para arriba, tenemos que corregir ese conteo de reticulocitos por el hematocrito real del paciente. ¿Por qué se corrige? Porque si un paciente tiene porcentaje de reticulocitos aumentado, pero con un hematocrito también aumentado, ¿sí? Es un paciente que, por ejemplo, está deshidratado. Entonces, el porcentaje de reticulocitos va a ser mayor, pero no necesariamente porque la médula esté hiperfuncionante, sino porque el hematocrito también está grande, ¿sí? Está aumentado. Entonces, por eso tenemos que corregirlo con el hematocrito real del paciente. Eso se llama corrección de reticulocitos o índice reticulocitario. Entonces, simplemente tomamos el porcentaje de reticulocitos que nos reportan en el hemograma, lo multiplicamos por el hematocrito real del paciente y lo dividimos en 45. Eso nos va a decir realmente digamos que la representación de los reticulocitos en el hematocrito real. ¿Listo? Entonces, ¿por qué sobre 45? ¿Por qué sobre 45? Esta es la explicación de cómo los reticulocitos son producidos dependiendo del hematocrito que tengamos, ¿sí? Del hematocrito que tengamos. Si tenemos, ¿sí? ¿Alguien tiene una pregunta? Ok. A menor hematocrito, la tendencia es que la médula produzca más línea eritrocitaria, ¿cierto? Eso es lo que tenemos hasta el momento aprendido, que a menor masa eritrocitaria, la eritropoyetina se produce más y por lo tanto la médula está más estimulada, ¿cierto? A medida que aumenta el hematocrito, la médula ósea lee que no se necesitan tantos reticulocitos en periferia. ¿Ok? Entonces,
Aquí simplemente es una representación de cómo produce la médula ósea de acuerdo al hematocrito, ¿sí? Entonces, suponemos, siempre vamos a suponer que un paciente tiene al menos 45% de hematocrito, por eso es que la ecuación está sobre 45, sobre 45. Eso es lo normal. De allí para abajo, podemos considerar que el paciente está con una disminución de la masa eritrocitaria y posible anemia. Si el hematocrito está en 45, en 45, la gran mayoría de reticulocitos se van a quedar dentro de la médula, ¿sí? Dentro de la médula. Y lo que va a salir en periferia, a periferia es menor, Okay. A medida que disminuimos los eritrocitos, el número de reticulocitos en periferia va a cambiar, va a aumentar, ¿sí? Y los que se quedan en la médula van a disminuir, por simple lógica, ¿no? Por simple lógica. ¿Qué tan rápido o qué tan lento sucede esto? ¿Sí? ¿Qué tan rápido o qué tan lento sucede? Eso va a depender de la respuesta de la médula, Entonces, en los primeros días en los que aumentan los requerimientos de eritrocitos, hacia el primer y segundo día de anemia persistente, la médula ósea todavía no ha enviado reticulocitos, está simplemente usando la masa eritrocitaria de reserva que tenía, ¿sí? A medida que aumenta los requerimientos, es decir, en anemia persistente, los reticulocitos en periferia van aumentando, ¿sí? Por simple lógica, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve entender esto? Porque si ustedes ven reticulocitos en periferia, piensen que la médula ya ha tenido bastante tiempo para compensar la producción de eritrocitos. Entonces, es un indicativo de que la anemia no empezó hace 3 ni 4 días, sino que lleva al menos 1 mes o 2 meses, ¿sí? Cuando la representación en periferia es significativa. Entonces, si vemos esto, un extendido de sangre periférica, más anemia, más todos los síntomas, es muy probable que el paciente tenga una anemia crónica, una anemia de respuesta crónica. Porque en agudo, la médula ósea lo que va a hacer es producir más eritrocitos, aumentar la frecuencia cardíaca, producir, digamos, de forma compensatoria lo que no tenemos en periferia de oxígeno. Ya cuando es persistente la anemia y la hipoxemia, ya se reclutan los reticulocitos para que salgan a periferia, ¿sí? Entonces, es un indicativo de anemia crónica. ¿Hasta allí me entendieron? Sí, señor. Perfecto. Entonces, hay un cuarto apellido que le sale a las anemias, ¿sí? Hasta el momento vamos con anemia, el volumen corpuscular medio, que nos dice que si es normocítica, macro o micro. En la segunda, hemoglobina corpuscular media con su concentración de hemoglobina corpuscular media, que nos dice si es hipercrómica, hipocrómica o normocrómica. Luego, si es homogénea o heterogénea, ya es el tercer apellido, que si el RDW está aumentado o normal. Y el cuarto apellido es el índice de producción reticulocitaria. Y el apellido va a ser si es hiporregenerativa o regenerativa. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos va a servir esto? Para saber si la médula está reaccionando o no, o está regenerando los eritrocitos o no. Si tenemos anemia, esto solamente lo vamos a hablar cuando hay anemia. ¿Listo? O sea, es que ustedes nunca, porque también me ha pasado, los estudiantes internos me interpretan los reticulocitos en un paciente que no tiene anemia. ¿Listo? Entonces me dicen, el paciente con hemograma normal, pero con disminución de la producción de reticulocitos, porque tienen reticulocitos menos de 2%, y me dicen que la médula está hiporregenerativa. No, esta interpretación solamente la vamos a hacer cuando el paciente tiene anemia. Si no tiene anemia, pues es normal que tenga reticulocitos del menos del 2%. Es lo normal, lo esperado, ¿sí?
Si el paciente tiene anemia, los reticulocitos nos van a decir si tiene menos del 2%, y sospechamos que es una anemia crónica, la médula no está regenerando la masa eritrocitaria como lo tendría que hacer. Entonces se llama hiporregenerativa. Hiporregenerativa. Y si tiene más reticulocitos del más del 2%, la médula sí está reponiendo, está regenerando la masa eritrocitaria que se necesita y se llama regenerativa. Regenerativa. Y nos dice que la médula está ok. O sea, la médula está respondiendo a los requerimientos periféricos, ¿sí? Y por regenerativa hay que sospechar que el origen es central. Central. Porque la médula no está funcionando o no está respondiendo ni generando los requerimientos en periferia. ¿Listo? Ahí está claro, chicos. ¿Entendieron este concepto? Dime. Ok. Si es una anemia, o sea, ya le pusimos todos los apellidos a la anemia, ¿cierto? Y vamos a ver el conteo de reticulocitos. Si tiene un conteo de reticulocitos del más del 2% en periferia, quiere decir que la médula está regenerando la masa eritrocitaria, ¿sí? Y la está regenerando y está no solamente regenerándola, sino que también está enviando reticulocitos a la periferia porque la necesidad está aumentada, ¿sí? Y no alcanza, digamos, que a suplir todo con lo que ya tenía producido, ¿no? Pero la médula está funcionando, o sea, ella está en modo crisis, pero funcionando. Entonces se llama regenerativa. Regenerativa. Si esa médula no funciona, pero tenemos anemia crónica, tenemos microcítica o lo que sea que hayamos encontrado, y tenemos un conteo de reticulocitos menos del 2%, se llama hiporregenerativa, porque la médula no está supliendo lo que debería estar supliendo y nos hace sospechar de que el origen de la anemia sea central, es decir, que el problema esté adentro de la médula. ¿Sí está un poco más claro? Bueno, perfecto. Listo. Entonces, hasta el momento hemos visto los nombres y los apellidos. Dime. Es que anoté aquí que, no sé si, bueno, creo que estoy confundido, pero anoté que el valor normal de reticulocitos es de 1 a 2%. Entonces usted dice que por debajo de 2%, por ejemplo, ya es hiporregenerativa. Sí, cuando hay anemia. Vale, pero si no hay anemia, el 1% normal. Ajá, encontrar reticulocitos en periferia del 1 al 2% es normal. Vale, gracias. Listo. Ok. Entonces, nosotros hemos hablado hasta el momento, vamos a hacer un recuento de todo lo que hemos hablado hasta el momento sobre anemias. Hemos definido la anemia, ¿sí? Y quiero que se hagan un esquema mental para entender las anemias, ¿sí? Y cómo normalmente el médico ve las anemias. Hasta el momento hemos visto cómo los signos y los síntomas nos hacen pensar en una anemia, ¿sí? Entonces el paciente llega con astenia, dinamia, palidez cutánea, tiene, si es mujer, una hipermetrorragia, si es hombre, tiene sangrado gastrointestinal, tiene cambios en las heces. Bueno, todo esto es lo que vemos del paciente, ¿sí? Eso que vemos del paciente nos hace sospechar una anemia y nos lleva a pedir paraclínicos, es decir, complemento a la clínica. Entonces, lo siguiente que vamos a ver como detectives, ¿cierto? Es pedirle el hemograma y pedirle el extendido de sangre periférica y un perfil ferrocinético, ¿sí? En el caso tal. Entonces, ahí llevamos una segunda pieza del rompecabezas y es la clínica, la paraclínica, que es que tiene una anemia microcítica hipocrónica homogénea o heterogénea y tiene una respuesta regenerativa, ¿sí? Entonces tenemos todos esos apellidos, pero todos esos apellidos no nos dicen exactamente qué es lo que le pasa al paciente. Solamente estamos describiendo los hallazgos. Si el hemograma simplemente nos dice hacia dónde nos estamos dirigiendo para entender la fisiopatología de lo que le pasa al paciente. ¿Sí?
Entonces, a partir de las herramientas que tenemos, tenemos que buscar la razón por la que el paciente llegó a esa anemia, ¿sí? Entonces, listo, ya la identificamos, le pusimos apellido, nombres y apellidos, y lo siguiente que vamos a hacer es encontrar la causa. Para eso pedimos el perfil ferrocinético, para ver si lo que tiene es una ferropenia que le está causando el resto de cosas. Pedimos extendido en médula ósea, pedimos LDH, pedimos niveles de vitamina B12, ácido fólico, ¿ok? Entonces, para complementar lo que ya hemos visto del hemograma, ahora vamos a ver la clasificación de las anemias según su fisiopatología, Recordemos los 4 orígenes de la anemia, ¿listo? Y aquí van a ver, y vamos a agrandar un poco la cosa, que según la fisiopatología podemos tener manifestaciones en el hemograma que pueden ser variadas, ¿ok? Entonces vamos a devolvernos un poco a la fisiopatología. Entonces recuerden, hay cuatro orígenes fisiopatológicos de la anemia. Entonces, pérdida sanguínea, ¿sí? Disminución de la producción, falta de los elementos para su producción y aumento de la lisis o, bueno, pérdida de esa producción que ya se hizo, ¿no? Entonces vamos a ver qué nos puede producir disminución de la producción de los eritrocitos. Entonces, lo primero que tenemos son alteraciones de la síntesis de la hemoglobina. Alteraciones en la síntesis de la hemoglobina. Para producir hemoglobina necesitamos hierro, ¿sí? Y como tal la hemoglobina per se, o sea, una hemoglobina que sea íntegra, Entonces, por eso aquí entran las talasemias como la anemia de células falciformes, alteraciones en la producción de la globina como tal. Y por otro lado tenemos la más común, que es el déficit de hierro, ¿sí? Aunque tengamos las globinas perfectas, si no tenemos el grupo M, que está unido, que es el grupo simógeno que está unido al hierro, pues la hemoglobina va a estar, la hemoglobina final, resultado final, estará incompleto. ¿Listo? Entonces, eso es por lógica, ahí sacan esas dos, digamos, como orígenes, ¿no? Anemia de célula crónica, ¿qué estoy diciendo? Anemia de enfermedades crónicas. Anemia de enfermedad crónica. La clásica es la enfermedad renal. Si no tenemos un riñón que está funcionando, el aparato de Golgi está alterado en una enfermedad renal crónica, una glomerulopatía, el paciente no tiene riñones, ¿sí? La producción de eritropoyetina se va a ver disminuida. Entonces, clásica, y no solamente la enfermedad renal disminuye la eritropoyetina, las enfermedades autoinmunes también de forma alterna pueden disminuir la producción de eritropoyetina, por eso se llama anemia de enfermedad crónica, cuya base fundamental es la hipoeritropoyetinemia, ¿sí? O sea, disminución de la eritropoyetina en sangre. Entonces, si no tenemos el estímulo principal, pues la masa eritrocitaria nunca se va a producir. ¿Listo? Ahora nos devolvemos un poquito más arriba. Alteraciones en la síntesis del ADN. Alteraciones en la
hemoglobina porque estos pacientes no tienen, no tienen forma de producirla. ¿Qué hora es? Vamos a hacer una pausa de 5 minutos. ¿Listo, chicos? Ya retomamos. Disculpe, doctora, ¿se encuentra? Dime. Diego, ¿cierto? Sí, O señora. Dayana. Bueno, bien. Doctora, disculpe, ¿a usted qué opinión le merece el libro de hematología de Shirley Mackenzie? Es muy bueno. Recomendado. ¿Lo tienes en PDF? Sí, señora, pero está en inglés, la última edición. Ah, perfecto. Si quieres lo puedes compartir en el aula virtual para todos y yo les digo qué partes pueden leer ahí puntualmente.
Vale, muchas gracias. Ya han reprobado. Bueno, Diego. Bueno, entonces retomemos. Pregunta. Yo tenía una Dime. pregunta respecto a la anemia crónica. Es que, según lo que yo te entendí, o sea, como que se le puede denominar bajo esa categoría cuando hay mucha presencia de reticulocitos en el torrente sanguíneo, ¿cierto? En la periferia. Pero, entonces, ¿quiere decir que esa anemia solamente se podría categorizar como regenerativa? Si la médula está funcionando, sí. Sí. Pero también podría ser, Pero ¿no? también tenemos anemia crónica hiporregenerativa. Ok. ¿Y si no está como la anemia funcionando, entonces por qué hay tantos reticulocitos en sangre? No, o sea, si ves reticulocitos en sangre y son más del 2%, siempre es regenerativa. Siempre es regenerativa. Si es hiporregenerativa, los reticulocitos no los vas a ver en sangre. Ok, vale, perfecto, gracias. Ok, vale. Bueno, chicos, entonces lo que les estaba explicando hace un momento es, bueno, acá les rayé la diapositiva, espero me entiendan, pero la primera parte que estábamos tocando estos dos orígenes de la anemia, que son disminución de la producción del eritrocito, como por ejemplo en la aplasia pura de células rojas, carencia de elementos necesarios para la producción, como anemia ferropénica, las talasemias. La primera parte de la diapositiva que les acabo de explicar incluye estas dos fisiopatógenas, ¿no? Entonces ahora vamos a ver estas dos de acá abajo, aumento de la degradación y pérdida sanguínea. ¿Listo? Entonces devolvámonos. Un momentico. Listo. Entonces ahora vamos a ver la segunda parte de la fisiopatología. Entonces, pérdida aguda de sangre. Pérdida aguda de sangre. ¿Listo? Pérdida aguda de sangre. Entonces, miren que aquí hay otra cosa, hay otro dato que Juan Sebastián de pronto te puede aclarar un poco mejor eso. Y es que en las anemias que tienen disminución de la producción celular, usualmente están acompañadas de reticulocitopenia, es decir, pueden ser hiporregenerativas. Hay excepciones, ¿no? Esto no es la palabra de Dios y ahí se queda, ¿no? Sino que de forma frecuente la disminución de la producción de células rojas está asociada a disminución de los reticulocitos, porque miren que la gran mayoría son de origen central. Entonces, por ejemplo, alteraciones de la síntesis de ADN. Nos afecta la línea hematopoyética. Lesiones de la célula hematopoyética nos afecta la médula. Infiltración de la médula nos afecta la médula. Entonces la médula está en dificultad para producir la masa eritrocitaria y por lo tanto también nos tiene dificultad para producir reticulocitos, ¿sí? En cambio, las otras causas que son por pérdida acelerada, usualmente la médula está íntegra y está respondiendo. Entonces vamos a tener reticulocitos en periferia. Entonces está asociada a reticulocitosis, ¿sí? Esa es otra pista que nos ayuda a definir el origen de la anemia. ¿Listo? Entonces, yo no sé si puedo cambiarle el color acá a la pluma. Ah, sí, miren. Ah, miren qué bonito, sí. ¿Qué color? Verde. Vámonos. Listo. Entonces, aumento de la destrucción de los glóbulos rojos o pérdida acelerada de los glóbulos rojos. Pérdida sanguínea aguda. Esa está muy clara, ¿cierto? Entonces tenemos hipermetrorragia, sangrados gastrointestinales, traumas, cráneoencefálico, trauma de abdomen, trauma. También podemos tener cirugías recientes. Entonces, pérdida de sangre total aguda nos genera anemia. ¿Listo? La segunda, hemólisis. La hemólisis. Entonces, aquí pónganme mucho cuidado
Vamos a hablar de hemólisis, pero pues más adelante de anemia hemolítica. Pero esta es una introducción, ¿listo? Resulta que la hemólisis es la principal causa de pérdida acelerada sin tener pérdida sanguínea, pérdida sanguínea. Entonces se están lisando las células, las células en el torrente sanguíneo. ¿Listo? Resulta que el origen de la hemólisis, el origen de esa hemólisis, puede ser culpa. Este es un eritrocito verde, pero es un eritrocito, ¿sí? Puede ser culpa del eritrocito en sí, o puede ser que algo en el torrente sanguíneo le esté generando la hemólisis, ¿cierto? Entonces, si es culpa del eritrocito, se llama hemólisis intrínseca, porque está asociado intrínsecamente al eritrocito. O sea, el problema no está afuera, sino que el problema es del eritrocito intrínseco. Y si el eritrocito está íntegro, hay algo afuera que está generando la hemólisis. Entonces eso se llama hemólisis extrínseca, que es esta X que tenemos acá. ¿Listo? Entonces, para hemólisis intrínseca, ¿qué nos puede estar afectando el eritrocito para que se esté lisando? La primera causa son lesiones en la membrana celular. Entonces, esas lesiones en la membrana celular, por ejemplo, uno de los ejemplos es alteración en la faja que yo les estaba explicando, en el centro del eritrocito, tiene que haber esta conformación estructural para que el eritrocito sea lo suficientemente delgado y atraviese los capilares. Esa es a lo que yo bauticé faja, ¿cierto? La faja. Si hay cambios en estas proteínas de anclaje, porque son proteínas de anclaje en la membrana, hay una mutación, nos genera alteraciones en la forma del eritrocito. Entonces, una de esas es la esferocitosis hereditaria y la eliptocitosis, ¿sí? Lo que nos da la diferencia entre que sean eliptocitos o esferocitos es la proteína que se muta, ¿sí? La que se muta puede ser la anquirina A o la anquirina B o se me fue el nombre. Bueno, ahorita me acuerdo. Dependiendo de la proteína que se muta, asimismo vamos a tener la alteración del eritrocito final. Entonces, es un problema de la membrana celular del eritrocito que va a generar lisis, pero el origen es intrínseco. ¿Ok? Segunda alteración, alteraciones de la hemoglobina. Entonces, como ya lo hemos mencionado, la anemia de células falciformes es digamos que la clásica, y digamos que gracias a la anemia de células falciformes entendimos otros tipos de alteraciones de la hemoglobina. Cuando después que tuvimos el genoma humano completo y tuvimos el ADN que forma la hemoglobina, las globinas y después la hemoglobina, pudimos entender cómo cualquier alteración de alguna de las cadenas de globina nos puede generar una hemoglobina aberrante y finalmente nos genera un eritrocito que cambia su estructura porque al perder el oxígeno, esa hemoglobina queda sin funcionar, no vuelve a funcionar, como por ejemplo en la anemia de células falciformes. Eso cambia la estructura del eritrocito que nos va a llevar a hemólisis. La tercera causa de la hemólisis, que también es intrínseca y tiene que ver también con la crenación y la turgencia, son anomalías en la vía de la glicólisis. Entonces, un ejemplo es el déficit de la piruvato quinasa. El déficit de la piruvato quinasa altera la osmolaridad plasmática del eritrocito y hace que se lise, ya sea por crenación también terminan dañándose los eritrocitos, o por aumento de la turgencia, que explicaba Diego al comienzo de la clase, y se termina lisando el eritrocito, ¿sí? Pero el origen es intrínseco.
Lesiones oxidativas, como el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, está también muy correlacionado con anormalidades en la vía de la glucólisis, pero la diferencia es que el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa hace lesión o hace lisis básicamente porque aumenta los radicales libres de oxígeno y eso hace que la célula no entre en un proceso de apoptosis porque la apoptosis requiere núcleo, sino que en el eritrocito maduro los radicales libres de oxígeno afectan la membrana celular y termina lisándose. ¿Listo? Esas son las causas generales de cómo un eritrocito de forma intrínseca puede llevar a la lisis. Ahora, ¿qué aspectos afuera del eritrocito? O sea, el eritrocito está íntegro, pero aún así se está lisando. Entonces, la más común es mediada por autoinmunidad o inmunidad en general. Y nosotros lo hemos dividido en anticuerpos fríos y anticuerpos calientes. Eso ya no lo hablamos así, pero la clasificación inicial fue así porque quien los descubrió, que no me acuerdo quién fue, quien los descubrió se dio cuenta que de acuerdo a la temperatura del suero, asimismo había más lisis o menos lisis. Entonces, inicialmente los que se descubrieron fueron los anticuerpos fríos y los que no eran fríos los llamaron calientes, pero hoy en día no se clasifican así, sino que se clasifican de acuerdo a digamos que a la mediación inmune que tienen, ¿sí? Si es mediada por anticuerpos monoclonales o anticuerpos dirigidos hacia la membrana del eritrocito, ¿no? Un ejemplo aquí, la hemólisis que se da cuando hay, ¿cómo se llama? Cuando la mamá cuando hay diferencias en el grupo sanguíneo AB, el sistema ABO. Entonces, aquí, ¿cuántos de ustedes son O positivo? Háganme un chulito o levanten la mano o mándenme un sticker. Bueno, 12 o más, 14, ok, listo, 14 han levantado la mano, listo. ¿Cuántos de ustedes son O negativo? ¿Hay algún O negativo? Laura Sofía, ¿tú eres O negativo? Sí, profe. Ok, listo. ¿Y sabes qué significa que seas O negativo? ¿Tienes hijos? No. ¿Y quieres tener hijos? Sí. Ok, entonces tienes que saber lo siguiente, 2 puntos. Laura Sofía, por ser O negativo, ¿sí? Por ser O negativo, quiere decir que tus eritrocitos no tienen ni A ni B, es decir, no han estado expuestos al antígeno ni A ni B, por eso eres O 0, ¿sí? Eres 0. Y adicional a eso, tampoco has estado expuesta a un antígeno que nos da el positivo o negativo. Entonces no tienes contacto ni con A ni con B, ni con el antígeno que nos da ni positivo ni negativo. O sea, tus eritrocitos vienen siendo como vírgenes ante el antígeno. Los que somos AB o B positivo o A positivo, si somos AB positivo, por ejemplo, entonces hemos tenido contacto con el antígeno A, el antígeno B y el antígeno positivo, ¿sí? Si somos B positivo, es más ya hemos tenido contacto con antígeno B, ¿sí? Y también antígeno positivo, y así sucesivamente. Porque el problema, o bueno, el inconveniente lo tiene lo negativo, una mujer O negativo. Porque cuando tengas a tu pareja, ¿cierto? Y vayas a tener a tu bebé, si tu pareja es B positivo o AB positivo o cualquiera positivo, quiere decir que tu bebé tiene una probabilidad alta del 50%, ¿cierto? Que sea alguno de ese tipo de sangre, ¿cierto? O sea, tú vas a tener durante tu embarazo a un bebé con
Juan Sebastián y Amanda, Dios mío, ¿por qué mandan esas caras? Vas a tener a un bebé con alta probabilidad de que sea B positivo. Supongamos que tu novio o el papá de tu bebé es B positivo, ¿cierto? Entonces, tienes un 50% de probabilidad de que tu bebé, y vas a vivir con él 9 meses en tu barriga, ¿cierto? Sea B positivo o también puede ser O negativo, ¿cierto? Entonces, si tu bebé es O negativo, no pasa nada porque tiene tu mismo tipo de sangre, ¿sí? Pero si lo que sucede es que tu bebé es B positivo, hacia el tercer mes de embarazo, que sucede la placentación es el momento en el que la sangre del bebé se une con tu sangre y sucede y aparece, digamos que el órgano principal que va a mantener el bebé vivo es la placenta. Entonces, en ese proceso de placentación, tu sangre O negativo entra en contacto con la sangre del bebé, que es B positivo. Entonces, ¿qué va a hacer tu cuerpo que nunca ha estado expuesto ni a A, ni a B, ni a positivo, ni a negativo? Va a crear anticuerpos contra los antígenos B y el antígeno positivo. En el proceso de placentación, a los 3 meses, al principio no va a pasar nada, pero si no te inmunizamos de forma temprana, y digamos que eres desjuiciada y no vas a los controles prenatales juiciosamente, entonces en el proceso de la placentación, tu sangre entra en contacto con la sangre del bebé, vas a crear anticuerpos y hacia el 4º o 5º mes, el bebé va a ser atacado por los anticuerpos de tu sangre. Entonces, ese bebito vas a generarle una hemólisis de los glóbulos rojos, porque la sangre que tú le estás dando, con la que estás alimentando al bebé, lleva los anticuerpos y esos anticuerpos atacan al glóbulo rojo del bebito. Esto se llama anemia ¿por qué? Por lisis, anemia por lisis intrafetal, ¿sí? Y eso a largo plazo genera una cosa que se llama hidroxfetalis. El bebé está anémico y a veces hay que transfundirle muchas veces en la barriguita, o toca terminar el embarazo de forma temprana, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de hemólisis extrínseca mediada por anticuerpos. Lo que hay que hacer allí es inmunizarte antes de que quedes embarazada o durante el embarazo, las primeras semanas, para que en el momento de la placentación tú ya tengas anticuerpos, pero anticuerpos que no son tan fuertes como si estuvieras en contacto con... Es como una especie de vacuna. Entonces, tu cuerpo ya crea, digamos que inmunidad frente al AB positivo, al sistema AB positivo, y cuando entra en contacto en la placentación, ya el ataque no es tan alto. Igual puede haber un porcentaje de hemólisis, pero se puede controlar. Hoy en día, digamos que es muchísimo más fácil. Entonces, ¿por qué Laura Sofía tiene esto y los hombres no? Pues porque nosotras las mujeres somos las que cargamos el bebé por 9 meses, ¿sí? Nosotras somos las que tenemos ese tema. Los hombres solamente donan su material genético, ¿cierto? No, mentiras, no solamente hacen eso, perdón. Pero pues lastimosamente las mujeres sí cargamos con la mayor carga. Todos, Dios mío. Bueno, esperen que ustedes también lo hagan. Entonces, Laura Sofía, tienes que estar pendiente de eso, ¿no? Ahí ya tú sabes. Vale, gracias. Cuando vayas a tener a tu bebé. O consíguete un novio que sea O negativo también. Eso toca. Ok, bueno, sigamos. Listo, otra causa que es extrínseca, el problema no es del eritrocito, son los problemas en los capilares. Recuerden que yo les mencioné de dónde viene la palabra microangiopático, que es alteración de los vasos pequeños.
Entonces, hay varias cosas que nos pueden alterar los capilares, como por ejemplo la púrpura trombocitopénica trombótica. Es una enfermedad autoinmune que daña los capilares porque se forman trombos a repetición. Entonces, esos trombos nos van a generar pérdida de las plaquetas, por eso es trombocitopénica, y le llamaron púrpura porque inicialmente lo que veían eran alteraciones en la piel que se llamaban púrpura. Entonces, esa púrpura trombocitopénica trombótica daña a largo plazo los capilares y cuando llega este eritrocito o a feliz por la vida, llega a su capilar y se encuentra con un trombo. Vamos a dibujar un trombo. Trombo rojo. Encuentra un trombo acá de fibrina, listo. Entonces, este eritrocito que viene con una presión listo para servir y entregar su oxígeno, ¿cierto? Llega y al encontrarse directamente con el coágulo genera lisis celular. Entonces es una lisis que es mecánica y genera una anemia de origen microangiopático. ¿Sí? Entonces esa es una causa. Algo similar sucede, por ejemplo, en los pacientes que tienen válvulas mecánicas cardíacas. Los pacientes con válvulas hoy en día ya es menos común, pero si tienen pacientes dentro de los 40 a 60, 70 años y se los encuentran, tienen una válvula mecánica, ellos suenan como un relojito, ustedes le ponen el fonendo o a veces sin el fonendo, saben que es mecánica porque se hace básicamente de acero inoxidable y los reemplazos de válvula mecánica se hicieron entre los años 60 y los años hasta el 2010 más o menos, y que más o menos desarrollamos las válvulas de origen biológico. Entonces ya hoy en día ya no es tan común que tengamos reemplazos de válvulas mecánicas. ¿Qué problema traen estas válvulas? Es que el eritrocito normalmente no encuentra acero inoxidable en su vida. Entonces, cuando aumenta la frecuencia cardíaca, o ni siquiera sin aumentar la frecuencia cardíaca, voy a dibujar un corazón, espero me entiendan. Este es el corazón. Entonces, supongamos que aquí reemplazamos la válvula mitral. Entonces, aquí estaría la aorta y esta es la tricuspide. Entonces, esta es la mitral. Y aquí la reemplazamos por un pedazo de acero inoxidable. ¿Sí? Un pedazo de acero inoxidable porque le dio fiebre reumática o porque tenía de pronto artritis y se le dañó la válvula. En fin, muchas causas de por qué vamos a reemplazar una válvula. Cuando llega el eritrocito y se encuentra con esta válvula que se está abriendo y cerrando de forma permanente, el eritrocito va en la sangre aquí muy feliz, pero con la apertura y cierre se encuentra con una pared supremamente dura, que es la pared de acero inoxidable, y ahí se lisa, también de forma mecánica. Entonces, esta es una causa de hemólisis extrínseca porque el eritrocito no tiene la culpa, pero se encuentra con una válvula mecánica que hace su lisis, que induce la lisis, ¿sí? Entonces, acá tenemos la otra. Síndrome hemolítico urémico. Recuerdan que, dime. Qué pena interrumpirla. Una pregunta, ¿y cuál sería la terapia de solución? Allí la terapia es mantener la frecuencia cardíaca baja. Los pacientes, si es una hemólisis severa que ya está comprometiendo, digamos que el paciente no tiene más cosas, sino que la única causa de la hemólisis es la válvula mecánica. Dependiendo de la gravedad de los síntomas, se considera hacer una segunda intervención quirúrgica y cambiarle otra vez esa válvula por una válvula biológica. Hoy en día se puede hacer. Pero a largo plazo, si la hemólisis no es tan severa, el paciente se queda así, ¿sí? Lo que se hace es controlar la frecuencia cardíaca para que no vayan tan rápido esos eritrocitos contra la válvula mecánica. Esa es una opción y básicamente es esa, no hay más. Y suplementos de hierro. Suplementos de hierro, porque pues esos eritrocitos quedan ahí lisados y no van al reciclaje normal.
Entonces, pueden quedar ahí. El síndrome hemolítico urémico también es una causa porque induce la producción de quinocitos y alteraciones de la célula como tal que puede llevar a lisis. Entonces, cambios de la osmolaridad, como por ejemplo en el síndrome hemolítico urémico. Hemolítico urémico, porque lo que cambia es aumenta la concentración de BUN, nitrógeno ureico en sangre, y eso genera la hemólisis, por eso se llama síndrome hemolítico urémico. Y se llama síndrome porque el síndrome hemolítico urémico lo podemos encontrar en varios orígenes. Por ejemplo, el origen puede ser renal, ¿sí? Renal. Puede ser una enfermedad postestreptocócica, puede ser mediado por autoinmunidad, ¿sí? Entonces hay muchas causas del síndrome hemolítico urémico. Fuga paravalvular. Entonces a veces, por ejemplo, los pacientes no se les ha hecho la reconstrucción de la válvula y no se ha cambiado. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a irnos a la tricúspide. Entonces los pacientes tienen insuficiencia tricuspidia. Entonces, insuficiencia tricuspidia es que es incapaz de cerrarse por completo la válvula cuando tiene que estar cerrada, cuando debería estar cerrada. Entonces, cuando llega la sístole, hay una fuga paravalvular, porque esa válvula no se está cerrando de forma eficiente. Esa fuga paravalvular genera un flujo caótico en cada sístole y una regurgitación, claramente, ¿no? Que eso es lo van a ver en cardio. Entonces, esa regurgitación de sangre genera flujo caótico que induce la hemólisis extravascular. ¿Sí? La hemólisis extravascular. Entonces, eso también es una causa de hemólisis en los pacientes. Ok, listo. Esto es intrínseco y extrínseco. ¿Qué otras causas tenemos? Por infecciones. Y ahí está la clásica malaria. La malaria. ¿Alguien sabe qué causa la malaria? Un parásito llamado... Permítame un momento. ¿Cómo se llama? Perdón, un parásito llamado Plasmodium falciparum, si no recuerdo mal. Ajá. ¿Y quién lo transmite? Los mosquitos. ¿Todos los mosquitos? Las hembras. Las hembras, pero ¿de cuál? ¿De cuál mosquito? Anófeles. Muy bien. Son las hembras de los mosquitos anófeles, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que el plasmodium, también tenemos malaria por Plasmodium vivax. Entonces, el más común es Plasmodium falciparum, pero también tenemos otros Plasmodium que nos dan malaria. No son los únicos. Resulta que este parásito tiene un ciclo de vida particular. Y es que primero nos pica el mosquito hembra, que es la que consume sangre, porque necesita nuestra hemoglobina para que los bebés de la mosquito hembra puedan sobrevivir, de ahí obtienen la proteína. Los machos no necesitan hacer eso, porque los machos no van a quedar embarazados nuevamente. La biología nos castiga. Entonces, las hembras son las que transmiten en la saliva este parásito, ¿sí? Entonces, ¿cómo adquirieron esta hembra el parásito? En el preciso instante, o sea, para que nos dé malaria, tiene que suceder una serie de eventos desafortunados muy puntuales, y es que esa hembra tuvo que haber picado a un humano con malaria en su fase eritrocitaria, es decir, el parásito tiene que estar en sangre al momento en que la hembra pica a ese humano. O sea, ese humano está con fiebre, malestar general,
está con vómito, diarrea, todos los síntomas de la malaria, y en ese momento llega un mosquito que no está infectado y pica a ese humano. Esa hembra se infecta, ¿sí? No le genera nada a ella, pero es ahora vector, es ahora un vector. Y esta anófeles hembra va y pica al humano que está sano y le transmite el parásito. Ese parásito no se queda solito en el torrente sanguíneo, sino que se va al hígado. En el hígado se llama la fase hepática o también se llama fase preeritrocitaria, ¿sí? Y entra este parásito, entra a los hepatocitos e inicia su proceso de maduración, que se llama los esquizontes hepáticos. Entonces, hasta el momento todavía no tenemos indicios o sintomatología porque apenas están empezando a formarse los esquizontes hepáticos. Estos esquizontes hepáticos que están dentro del hígado, cuando crecen, lisan los hepatocitos. Entonces ahí es cuando aparecen los primeros síntomas. Los primeros síntomas son dolor abdominal y una hepatitis, que no sabemos de dónde, pero pues tiene hepatitis. Estos cuando se lisan, los hepatocitos cuando se lisan, liberan los merozoitos, que los merozoitos van al torrente sanguíneo y allí en el torrente sanguíneo, allí es donde tienen que madurar, ¿sí? Tienen que madurar. Esa maduración lo hacen a costa del oxígeno y de la hemoglobina que tienen particularmente los eritrocitos. Por eso la malaria elige a los eritrocitos porque son ricos en oxígeno, ¿sí? Allí infecta el eritrocito y el eritrocito, este parásito se multiplica, crece y lisa la célula cuando sale. Entonces, ahí es donde aparece la ictericia, ¿sí? La ictericia, la fiebre, el malestar general, secundarios a la lisis del eritrocito. Esto es básicamente cómo es que la malaria puede producir hemólisis. Es difícil, digamos que a veces diagnosticarlo, no porque no sepamos diagnosticarlo, sino que el diagnóstico de la malaria se hace con gota gruesa. Con gota gruesa. ¿Alguien sabe qué es la gota gruesa? ¿No? Ok. La gota gruesa es tomar una muestra de sangre de la periferia y mirarlo sobre el microscopio. Viene siendo como un extendido de sangre periférica, pero tomado como en una glucometría. Puede tomarse así o también se puede tomar directamente la sangre periférica, no hay diferencia. Y allí se observa bajo el microscopio la presencia o no de estos eritrocitos, pero hay un pequeño problema y es que si el paciente no se le tomó la muestra de gota gruesa en el momento de la fase eritrocitaria, no vamos a ver el parásito, no lo vamos a ver. Y esa fase eritrocitaria puede demorar, sí, o sea, puede demorar hasta 5 días antes de que el paciente empeore y fallezca. Y si no lo captamos a tiempo y le damos antibióticos al paciente, el paciente se empeora rápidamente. Entonces, ¿qué sucede? Que no lo vemos en la gota gruesa porque el parásito no ha salido al torrente sanguíneo o porque ya pasó la fase eritrocitaria. Entonces, ahí hay un problema en el diagnóstico. Entonces, necesitamos entrenar el ojo de los que ven esta gota gruesa, que vienen siendo los microbiólogos y los bacteriólogos. Ellos son los que hacen el diagnóstico de la presencia o no de Plasmodium en periferia. ¿Cuál es el mejor momento para tomarlo? La gota gruesa cuando el paciente tiene fiebre. La probabilidad de que en el momento en que tiene fiebre esté haciendo hemólisis es bastante alta. Entonces uno le toma la gota gruesa en ese momento. Listo. Otras causas, hiperesplenismo. Recuerdan que les expliqué que el esplenismo es
nos estamos refiriendo al vaso, ¿sí? Y un aumento de la función del vaso se llama hiperesplenismo, ¿sí? Entonces el vaso puede estar grande y con aumento de su función, por ejemplo, en una leucemia, o por ejemplo, cuando el paciente tiene aumento de la presión portal, ese vaso está recibiendo más sangre y aumenta su función. Entonces, eso se llama hiperesplenismo. ¿Qué pasa con el hiperesplenismo? Que es que el vaso tiene la principal fuente del sistema retículo endotelial, tiene muchísimos macrófagos y es allí donde sucede el reciclaje de los eritrocitos. Entonces, si tiene más macrófagos disponibles para hacer fagocitosis y reciclaje de eritrocitos, pues va a aumentar esa hemólisis. Entonces, el hiperesplenismo es una causa de pérdida acelerada de glóbulos rojos. ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos? No, señora. No, señora. Ok. Bueno. Listo. Entonces, ahora vamos a combinar todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Listo? ¿Cómo vamos a verlo en la vida real y digamos, con el análisis de cada hemograma, ¿no? Entonces, vamos a irlo viendo con los índices eritrocitarios y uniéndolo un poco con la fisiopatología, ¿no? Entonces, tenemos anemia, ¿cierto? Hemoglobina menor a 12 gramos por decilitro en mujeres, menor a 13 gramos por decilitro en hombres. Tenemos anemia. Miramos el volumen corpuscular medio y tenemos tres opciones. O es microcítica, o es normocítica, o es macrocítica. Sin ver los otros índices eritrocitarios, esto nos dice mucho respecto a la causa de esa anemia. Entonces, las anemias microcíticas, primera y por excelencia, el déficit de hierro, ¿listo? Pero miren que el déficit de hierro también se puede ver, o bueno, más bien, una anemia ferropénica inicialmente puede también ser normocítica. Eso ténganlo en cuenta. Miren acá dice, formas leves o adquiridas de anemia microcítica o macrocítica. Entonces, hay muchas anemias que inicialmente en forma aguda o en forma leve se pueden manifestar como normocíticas, ¿sí? Si ya ven anemia microcítica, la probabilidad de que sea por déficit de hierro es bastante alta. ¿Listo? Las talasemias, ¿sí? Las hemoglobinopatías, anemia de enfermedad crónica por déficit de eritropoyetina, toxicidad por plomo o déficit de zinc, ¿sí? Para la tarde, la clase de la tarde, me van a averiguar por qué el plomo nos puede llevar, o la toxicidad por plomo nos puede llevar a anemia. ¿Listo? Esa es la tarea para la tarde. Lo leen rápido. Déficit de zinc, porque el zinc es una coenzima importante para la maduración de los eritrocitos. Si hay déficit de zinc severo, que son raros, igual está acompañado de otros síntomas de malnutrición, nos puede dar anemia microcítica. Entonces, el déficit de zinc aislado no es tan común. Usualmente hay déficit de zinc más déficit de hierro, entonces se sobreponen estas causas. Pero entonces uno cuando lo sospecha, cuando uno ya ha suplementado el hierro de forma suficiente, ya han pasado 3 meses, se ha dado carboximaltosa, ya se le ha dado todas las opciones al paciente de suplencia de hierro, se le toma un perfil ferrocinético y está suplementado y aún así sigue con anemia. Entonces uno sospecha déficit de zinc, que es menos común, y le empieza suplemento con zinc. Hay algunos doctores que empiezan la suplencia de zinc de forma inmediata, ¿sí? O sea, les dan de una vez hierro y zinc para no esperar a ver si es que tiene déficit de zinc, sino que se le da. ¿Listo? Si es macrocítica. Clásicamente, o digamos que la representación más importante de las anemias macrocíticas son las anemias megaloblásticas. Y las anemias megaloblásticas se dan por una alteración
o si una alteración entre el desarrollo del núcleo y el desarrollo del citoplasma, ¿sí? Entonces, el déficit de vitamina B12 y el déficit de folato o los inhibidores de la síntesis de ADN lo que hacen es que impiden el desarrollo del núcleo de forma correcta, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el núcleo principalmente está conformado por ADN, ¿sí? Y necesitan estos cofactores, la vitamina B12 y ácido fólico, para que el núcleo cumpla su función. Entonces, lo que pasa con las anemias megaloblásticas es que el núcleo queda supremamente pequeño respecto al citoplasma. Queda muy pequeño respecto al citoplasma porque el núcleo nunca se desarrolló, el ADN nunca pudo, digamos, como llegar a su desarrollo completo. Entonces tienen un núcleo pequeño con citoplasma supremamente agrandado, supremamente agrandado. Entonces eso es lo que le da el aspecto de células grandes o megaloblásticas. Bueno. Macrocíticas no megaloblásticas, es decir, las megaloblásticas son las que tienen alteración en la síntesis del ADN, ¿sí? Por déficit de vitamina B12 o por déficit de folato o inhibidores de la síntesis de ADN. Y las no megaloblásticas, es decir, que el ADN está funcionando, pero hay algo más que está alterando esas células, las no megaloblásticas. Por ejemplo, mielodisplasia, enfermedad hepática, ¿sí? Podemos ver anemia macrocítica simplemente porque tenemos reticulocitos en sangre y los reticulocitos por definición son más grandes que un eritrocito porque tienen todavía componentes nucleares. Entonces podemos tener una anemia macrocítica sin megaloblastos, no es megaloblástico, sino que lo que nos está aumentando el volumen corpuscular medio es la presencia de reticulocitos. Es la presencia de reticulocitos. Listo. El hipotiroidismo y fallas centrales en la médula, con la anemia plástica, la infiltración de desórdenes infiltrativos medulares, que ya los explicamos un poquito, enfermedad de Gaucher, también carcinomas y linfomas que infiltran la médula y nos van a alterar eso, y déficit de cobre. El déficit de cobre. Anemias normocíticas, o sea que miren que cuando son macrocíticas y microcíticas nos ayudan muchísimo más al diagnóstico que las normocíticas. Las normocíticas, eso es como un estadio gris entre, como dicen mi mamá, entre su merced y mi señora. ¿Sí? O sea, no nos dice mucha información porque esa normocítica puede ser el comienzo de una micro o el comienzo de una macro, ¿sí? O puede ser una pérdida aguda de sangre y todavía no vemos cómo está compensando la médula. Entonces, la normocítica, así como espero aquí que ninguno de ustedes tenga anemia, pero si no tiene anemia, esperamos que su volumen corpuscular medio esté normocítico, ¿cierto? Si no tiene anemia. Pero si tiene anemia y es normocítica, toca ver otros índices de eritrocitos para definir el origen de esa anemia, ¿sí? Porque puede ser también una anemia por déficit de hierro en sus comienzos, o puede ser una anemia por enfermedad renal, puede ser una anemia por falla glandular que no sea la tiroides, por déficit de hierro, y todas las formas, miren lo que dice, todas las formas leves o iniciales de las anemias microcíticas y las anemias macrocíticas. Entonces, que nos dé mucha información que sea normocítica, no, en realidad no mucho. ¿Listo? Entonces, este es digamos, una propuesta inicial de cómo entender esto y empezar a buscar la fisiopatología de la anemia en el paciente. Entonces, identificamos que es microcítica, ¿cierto? Microcítica. Aquí lo podemos complementar con la concentración de hemoglobina corpuscular media, ¿sí? Pero este autor, concentración de hemoglobina corpuscular media. Este autor nos sugiere que nos vayamos de una vez al conteo de reticulocitos, porque el conteo de reticulocitos con una anemia microcítica nos va a decir el estado de la médula.
Entonces, el estado de la médula. Nos va a decir si es hiporregenerativa o hiperregenerativa. ¿Sí? Hiperregenerativa. Si es hiporregenerativa, vamos a ver si el problema está en que no tiene lo suficiente, digamos, elementos para producir esos eritrocitos. Entonces pedimos un perfil ferrocinético. Entonces, ¿qué incluye el perfil ferrocinético? La concentración de hierro sérica, ¿sí? La concentración de ferritina y la concentración y la saturación de transferrina, que es el TIDC, ¿sí? El porcentaje de saturación de la transferrina. ¿Listo? Si son normales, tenemos que ver, o sea, es decir, la médula tiene de dónde formar, ¿sí? Tiene de dónde formar, al menos respecto al hierro. Lo segundo que nos queda es ver si la hemoglobina está bien, si esa hemoglobina está funcionando y puede unirse al grupo M que está disponible. Entonces, si esto está chequeado y ya suplimos, digamos que el déficit de hierro sí lo tiene, pero aún así el paciente sigue con anemia, miramos cómo está la hemoglobina. Si se están formando rasgos atípicos de la hemoglobina, es decir, no tenemos alfa y beta, sino que de pronto tenemos una hemoglobina S o hemoglobina fetal o cualquiera de los otros derivados de la hemoglobina, es decir, las talasemias. Entonces, con la electroforesis de hemoglobina, lo que uno espera, recuerden que les expliqué la electroforesis de proteínas, lo que uno espera es que uno tenga dos picos, el pico alfa y el pico beta, ¿sí? El pico alfa y el pico beta, que es las dos cadenas que conforman la hemoglobina. Pero cuando tenemos, por ejemplo, anemia de células falciformes, vamos a tener un pico aquí aberrante, y tenemos que entrar a ver qué es, porque puede ser, así como puede ser S, puede ser fetal, puede ser cualquier otra alteración de la hemoglobina. Entonces, la electroforesis de proteínas nos va a decir si tenemos talasemias, ¿sí? Como la anemia de células falciformes, o otro tipo de talasemia, que es talasemia de hemoglobina E. O también, si esto está normal, pensamos en que, listo, tiene hemoglobina, tiene hierro, pero de pronto lo que no tiene es eritropoyetina, ¿sí? Lo que no tiene es eritropoyetina. Entonces, ahí entra la causa de anemia por enfermedad renal crónica. Ahí es súper importante la historia clínica del paciente, saber qué otras enfermedades tiene y uno empieza a sospecharlo a partir de allí. Usualmente uno no llega hasta electroforesis de hemoglobina para pensar que es una anemia de enfermedad renal crónica. Pero en casos que son difíciles, sí es bastante útil. Otra es la anemia sideroblástica, que vamos a explicarla más adelante, que es la anemia con el taller que vamos a hacer de anemia sideroblástica, porque también es una causa externa que nos puede estar generando anemia microcítica y con electroforesis de hemoglobina normal, con el perfil ferrocinético normal y la médula está alterada, pero hay algo que nos está impidiendo esa formación, ¿no? Listo, si nos devolvemos un poquito, si lo que está alterado es el perfil ferrocinético y tenemos bajas concentraciones de hierro sérico, pues suplementamos y lo más probable es que sea un déficit de hierro. Y aquí caben, yo diría que entre el 70% de las anemias microcíticas caben aquí. ¿Sí? Son muchísimo más raras las que son por talasemias o porque son por anemia sideroblástica, son más raras. ¿Listo? Nos devolvemos al conteo de reticulocitos. Esa médula sí está funcionando y está generando reticulocitos de forma, digamos, como aumentada, es decir, hay un aumento de los requerimientos de la masa eritrocitaria en la periferia y la médula está funcionando. Entonces, no hay razón para pensar que la médula es la que tiene alterado. Aquí, lo que nos invita este autor es a pensar en que
tengamos algún tipo de alteración del eritrocito. Y si no tenemos alteración del eritrocito, pensar en causas extrínsecas de lisis. Entonces aquí la pregunta vendría siendo, ¿hay hemólisis o no? ¿Hemólisis o no? Si hay hemólisis, pedimos LDH, pedimos bilirrubina directa o indirecta, pero aquí lo que estamos buscando es fisiopatológicamente cómo el paciente llegó allí, ¿no? Entonces, ¿tiene hallazgos en sangre periférica que nos indique que está hemolizando ese paciente? Si tiene esferocitosis, buscamos la razón de esa esferocitosis, ¿sí? Porque la esferocitosis puede ser hereditaria o puede ser simplemente porque hay unos anticuerpos que están contra el eritrocito y cambian la estructura del eritrocito per se. Por eso nos sugiere acá que hagamos un test de antiglobulina para saber si el test de antiglobulina directo es positivo, es muy probable que sea una anemia hemolítica autoinmune y la esferocitosis sea causada por la anemia hemolítica autoinmune. Si es negativo, pues buscamos causas de esferocitosis hereditaria. Entonces aquí ya es un poco, ¿por qué dejamos esto como para últimas, digámoslo así? Porque para encontrar el diagnóstico de esferocitosis hereditaria hay que hacer estudios genéticos, al menos una PCR o un exoma completo o estudios genéticos más avanzados que nos permitan demostrar que la esferocitosis es de origen hereditario. ¿Ok? Entonces es más fácil primero detectar que sea mediado por autoinmunidad, porque esto es un test de ELISA convencional, muchísimo más económico. Entonces uno primero descarta que la anemia sea de origen autoinmune, y si no es de origen autoinmune o mediado por inmunidad, ahí sí uno busca la esferocitosis hereditaria y se gasta, digamos que lo de los estudios genéticos. ¿Listo? Si no tiene esferocitosis o no tiene alteraciones de membrana, no tiene liptocitosis, pero sí hay hemólisis, ¿no? Entonces ahí lo que hay que buscar son defectos enzimáticos o defectos heredados, digamos, de la membrana. Como por ejemplo, alteraciones en la faja, ¿no? En la fajita del eritrocito. No me vayan a poner eso en el examen, por favor, ni en el quiz. Si me preguntan, yo nunca les dije que eso se llamaba faja. Son proteínas de membrana alterados que si se llegan a mutar nos dañan la forma del eritrocito, ¿sí? Pero les digo faja para que entiendan, pero no se llama así. Listo. Nos quedan 8 minutos, entonces vamos a pausar aquí porque esto es muy importante que lo entiendan. Cómo es que la anemia por déficit de hierro, tienen que ustedes manejar el hierro y la anemia por déficit de hierro al derecho y al revés, porque es el 70% de las anemias que ustedes van a tener contacto. El resto de las anemias las termina uno viendo en medicina interna o incluso en hematología. Hay muchas anemias que yo no he visto personalmente. La aplasia de células rojas pura, nunca he visto una. Entonces, necesito que en anemia por déficit de hierro sean expertos. Entonces vamos a dejar este tiempo para preguntas, dudas, inquietudes y retomamos en la tarde. David, ¿tienes preguntas? ¿Tienes la mano levantada? Profe, no, una pregunta no, como tal, ya es algo, una inquietud más que todo. Profe, con el tema del mural, pues toca hacer grupos de a pareja, ¿cierto? Yo me voy a hacer solo, entonces pues para que no sé si de pronto la otra persona que se quede sola, pues se pueda hacer en un grupo de 3 o algo así. ¿Y por qué quieren hacerse solos? Bueno, es más trabajo, yo no sé. Pues que, profe, trabajo mejor solo, la verdad. Dios mío, Jesucristo. En medicina nunca vamos a estar solos. Pero bueno, ya no acepto más que me digan que van a trabajar solos. Ya van 2 personas que perfectamente podrían trabajar ellos 2, pero bueno, no sé. Si ya son 2 que van a trabajar solos,
o quieren todos trabajar solos, también es una opción. No, profe. Dios mío, tantos on likes. Profe, una pregunta, pero entonces, digamos así, ¿se podría uno de a tres? Sí, Ah, yo les bueno, dije que se podía un grupo de 3. bueno, pero entonces si es así, entonces pues yo sí trabajaría con un grupo de a tres. Bueno, está bien. Está bien. Bueno, Así es la piden. Pues, Muchas gracias. buenas tardes, profe. señora Neris. Lo que pasa es que yo no tengo grupo, David. Si tú te haces con un grupo de 3, ya tú habías dicho que estabas solito. Yo te pregunté, dijiste que ibas a trabajar solo. Entonces, a la que le tocaría en un grupo de 3 sería a mí. Por favor. Dios mío, ya se me van a pelear aquí. Hagamos una cosa. ¿Qué? Necesito ver los grupos. Necesito ver los grupos y ahí yo los cuadro. Yo acomodo quién se queda con qué. Necesito que, bueno, que creo que fue Juan Sebastián David, no me acuerdo que vas a subir el Ay, sí, librito. sí, Doc, estoy de acuerdo que tú elijas los grupos porque es que de verdad que hay una mano de discriminación que a mí me han hecho sentir muy mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Neris? Cuéntanos. Sí, nadie quiere trabajar conmigo, entonces sí me he sentido discriminada por eso. Ahorita le pregunté a Lima que si se hacía conmigo y dijo que no, que él le gustaba trabajar solo. Ahora como hay la oportunidad de trabajar en tres, te dice que va a trabajar con tres. No me parece un descache tremendo. Dios mío, ¿por qué no tiene? No, ¿qué es esto? No, Oye, niños. pues, yo no sé de dónde saca discriminación, la verdad. La verdad, pero bueno. No, bueno, entonces, sí, entonces vamos a hacer lo siguiente. Le van a pasar a Sofía los que ya están armados y entonces yo acomodo allí a todos y decido si los voy a dejar a todos individual o a todos en grupo y yo los organizo. Profe, buenos días. Lo que pasa es que yo ya les pasé al grupo una lista en la que están conformando como los grupos de a dos. Entonces la lista tenía como fin mirar quiénes no tenían grupo para que pues esas personas, esas dos personas se hagan juntos, pero pues no sé por qué ahí no se hacen los dos o no sé. Bueno, ¿quién no tiene grupo? ¿Quién no tiene pareja? Neris, Yo no sé. David, José Omar. José Omar, ¿qué? Profe, yo solo tengo entendido que solo Doña Neris y David no tienen grupo. Pero no sé ¿Eres si Germán José Omar David también. Peña? Perdón. Germán David Peña, ¿tú eres el que no tiene grupo? No, profe, sí tiene. O sea, Germán David ya tiene grupo. Ok, entonces quienes nos están quedando son José Omar, Neris y David. Sí, yo había dicho en un principio pues que iba a trabajar solo, más que todo es por mi propia dinámica, o sea, yo elegí el asunto de trabajar solo no por el asunto de que, o sea, pues más bien es por el asunto de que dado mi estilo de vida y cómo me muevo, mi ritmo de trabajo podría perjudicar a la otra persona. Entonces, para evitar perjudicar a alguien, porque pues yo, mejor dicho, ando con un montón de cosas encima y posiblemente me podría llevar dificultades para poder atenderlo. Entonces dije, no, prefiero manejar el asunto del mural solo, como para decir, bueno, entonces más bien que la otra persona pues pueda hacerse tranquila, que pueda encontrar a alguien con el que pueda hacerle esto y yo no perjudicar a nadie. Es por eso, más que por otra cosa. Yo pues tomé esa decisión pues porque
mi ritmo de vida, mis dinámicas y demás, pues pueden llegar a conflictuar mucho con las de mis compañeros. Y pues la idea es que no me voy a llevar por delante a nadie por el hecho de hacer una cosa u otra. Es todo. Profe, sí, es que de hecho habíamos quedado que como José Omar se iba a hacer solo y le había informado a usted y usted le había dicho que sí, entonces ya los grupos por eso quedaban de a dos, sino un grupo quedaba de a tres y los demás de a dos. Bueno, entonces, como no podemos hacer excepción con una sola persona, ¿ya hay un grupo de 3? Pues, No, profe, nosotros estábamos abiertos a la posibilidad de que Lima se integrara, sin embargo, pues como Sofía lo plantea, pues tú habías dicho que no, que porque como José Omar se iba a hacer solo, entonces que todos quedan de parejas. Pero si se da la posibilidad, nosotros podríamos acoger a David. Profe, no, en este momento no hay ningún grupo de tres. Pero están quedando O sea, 3 personas que son José Omar, Neris y David. sí. Ok. Entonces, les doy la opción de que ustedes tres trabajen, o los 3 individuales. los 3 individuales, profe. Sí, profe, individual. Bueno, hable por mí, pero ya yo quiero individual. Bueno, listo, solucionado. Y me pasan los grupos. Sí, señora, yo hoy en la tarde le comparto la lista de los grupos. Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos en la tarde. Yo tengo una duda con respecto a los quizzes. El tiempo es pasar la mañana, ¿cierto? Sí, mañana hacemos quizzes del grupo 2 y el grupo 3. Profe, ¿entraría hasta los que miren burros? Sí. Ok, gracias. Bueno. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno,